Hola nuevamente, hoy vamos a hablar sobre la ocupación de la Araucanía y las relaciones con los pueblos originarios, o las relaciones de ellos con nosotros. Ahí va a depender del punto de vista que tengamos. El objetivo de la clase es comprender las causas las causas de lo que se conoce como la ocupación de la Araucanía. O también cuando se habla de la pacificación o militarización, va a depender del punto de vista de cada uno y la habilidad de explicar. Bueno, ¿qué entendemos por esto de la ocupación de la Araucanía? Vamos a hacer la pequeña introducción al principio para que quede clarito. Resulta que cuando llegaron los indios con los españoles, cuando llegaron los españoles a América y luego a Chile, se estableció una línea fronteriza natural que fue el río Biobío. Entonces los españoles vivían durante la época colonial, que va desde 1601 hasta 1810 aproximadamente, los españoles vivían hasta el río Biobío y las comunidades indígenas, principalmente mapuche, vivían desde el río Biobío al sur. Entonces había un territorio que aproximadamente la octava y la novena región, que fue un territorio en donde el Estado no tenía ninguna participación, sino que quienes eran los que estaban y utilizaban esos territorios era el pueblo mapuche. Por lo tanto, ancestralmente, y aquí, eh, para poder entender un poco esto, ancestralmente siempre ellos han estado ahí. Desde el inicio del inicio, incluso antes de la llegada de los españoles, cuando podemos remontarnos a cómo llegaron estas personas acá, podemos hablar de las teorías del poblamiento americano, de hace 40.000, 60.000 años atrás. Entonces, quizá ahí hay un derecho adquirido ancestralmente impuesto y que en el fondo le daba el derecho a estas comunidades mapuche a vivir en los lugares que fueron usurpados en algún momento. Entonces, después de esa situación, eh, después generó un problema que se conoce como la Guerra de Arauco. Y la Guerra de Arauco es la lucha entre españoles e indígenas, pero que después esa Guerra de Arauco se traspasó a la época republicana chilena a partir de 1823 en adelante, pero que en algún momento sufre un quiebre, porque resulta que en 1843, con Vicente Pérez Rosales, la calle ahí donde vivimos acá con mi familia, Vicente Pérez Rosales, este caballero fue a Alemania y dijo, ay, oye, pero ¿por qué no a los alemanes? ¿Por qué no vienen algunos colonos alemanes, cierto? Y se establecen en Chile. Entonces, ¿dónde se establecen estos colonos? En lo que es actualmente Osorno, Puerto Montt, Valdivia. Entonces Chile queda partido en dos. Desde el río Biobío, ¿cierto? Para arriba vivían chilenos hasta Copiapó, porque todavía no aparecía la guerra del Pacífico, y desde el Biobío hacia abajo hasta más o menos a la altura de Valdivia era territorio mapuche y después volvía a ser territorio chileno. Entonces, eso creaba un problema, un inconveniente para el Estado porque no era un país unitario. Como que teníamos, dentro del Estado había otro Estado que era el Estado mapuche. ¿Ya? Y eso lo podemos decir como antecedente para poder comprender este tema del concepto de la ocupación, militarización y otros que se han utilizado. Bueno, y la ocupación de la Araucanía es un proceso que incluye una militarización del territorio. ¿A qué me refiero con esto? Que hubo que esperar más o menos a que Chile ganara la guerra del Pacífico y utilizar esos mismos contingentes y personas militares para poder invadir el territorio y reducir a los indígenas, porque de otra manera no se podía. Los españoles nunca lo lograron con las fuerzas que tuvieron. Tuvo que venir un ejército ya profesional, conformado, con experiencia en pelear otra guerra, ¿cierto? Eh, para poder tratar de vencer y derrotar a los mapuches, que eso fue lo que finalmente ocurrió. Bien, pero ¿por qué el Estado se interesó en estas tierras? Ahí lo vamos a conectar con lo que están viendo en su pantalla. Hubo varias motivaciones, ¿ah? Las principales motivaciones que tuvo el Estado para poder ocupar el territorio fueron los intereses económicos y el control político.
Y lo voy a explicar a continuación. Si ustedes ven esa imagen, ahí hay unos lavaderos de oro, y eso es Australia y California. Resulta que a mediados del siglo XIX, de 1850 en adelante, hubo un proceso que se conoce como la fiebre del oro. Más de alguno en California, territorio estadounidense, que antes era territorio mexicano, pero es territorio estadounidense, y ese se encontró oro. Entonces la gente iba mucho para allá. Hubo una fiebre del oro. ¿Y qué significa eso? Que la gente se entusiasmó con ir para allá y aumentó mucho la población. Pero esa población tenía que ser alimentada de alguna manera. Entonces Chile, muy vivo siempre, dijo, ah, ya, pero entonces nosotros podemos venderle trigo. Ah, pero hay un problema, decían los chilenos, porque no le podemos vender trigo a los estadounidenses porque no tenemos tanto territorio. Y adivinen dónde sacaron el territorio. Porque ya la experiencia la tenían con los valdivianos, sorninos, puertomontinos, ¿cierto? Ellos se dedicaban a la agricultura, todavía. Dijeron, los mapuches tienen unos tremendos territorios y aquí les podemos quitar las tierras, porque en el fondo, ¿cuál era la justificación que se tenía para poder quitarle las tierras a los mapuches? Era que ellos eran considerados bárbaros e inferiores, porque no tenían electricidad, ¿cierto? Generalmente la cultura occidental menospreciaba el conocimiento ancestral y las formas de vida ancestrales y se les ponía estos denominadores de que eran bárbaros, de que eran salvajes, ¿cierto? De que sus tierras eran improductivas, bueno, y todavía, pues, si uno ve la CONADI, también ve quizá algunos discursos políticos. En la actualidad, en pleno 2020, nos vamos a dar cuenta de por qué, e incluso las mismas personas pues, dicen, ya, pero a los mapuches, ¿para qué les vamos a se les van a devolver las tierras? ¿Para qué les vamos a devolver las tierras si es que no las van a producir? Pues, claro, porque el pueblo mapuche tiene un sistema de producción y tiene una forma de trabajo que es muy distinta y que a veces cuesta entenderlo para un occidental que se creó con esta idea del trabajo y de la producción y de utilizar bien el tiempo, de no vagabundear, por ejemplo, en fin. Entonces, volviendo al tema de la ocupación de la Araucanía, ¿por qué se le fue tan sencillo tomar esa decisión a los gobiernos de la época y a los empresarios de la época? Porque no había ningún impedimento moral que les permitiera ocupar esos territorios porque no estaban siendo utilizados en forma productiva, ¿ya? Pero el origen de la ocupación de la Araucanía tiene que ver con la fiebre del oro en California, y en otro territorio que es Australia, perdón, en estas dos partes se descubrió. Por lo tanto, se decide ocupar el territorio de la Araucanía para la producción de trigo. Estos territorios que ya no son como ahora, porque uno lo ve todo plano, bueno, está utilizado por las forestales, pero antes la Araucanía eran territorios vírgenes, selvas, casi como la selva valdiviana. No tanto así, pero sí lo era. Y entonces se comenzó a utilizar para la producción de trigo, pero antes había que sacar a los mapuches. ¿Y cómo lo sacaron? A través del ejército. También abajo aparece lo que se conoce como el control político, y ya lo expliqué a grandes rasgos anteriormente. Dice que como Chile no tenía control político sobre estos territorios, porque lo tenía el pueblo mapuche, había que fundar ciudades. Ya habíamos hablado anteriormente de que una de las formas que tenían los españoles durante la época colonial y durante la época de la conquista para poder dominar un territorio era la fundación de ciudades. Y en la época republicana fue lo mismo. Se fundaron las primeras ciudades, Traiguén, por ejemplo, Imperial, que fueron las primeras ciudades de la región. Después vino Temuco, Angol, Coyipulli, en fin. Entonces, a medida que el proceso iba avanzando, se iban fundando ciudades y se iba ahí arrinconando a los mapuches hasta que se les exterminó como raza, no completamente, ¿cierto? Porque todavía existen, pero se les despojó de sus tierras. Y por lo tanto había un control político que el Estado se sentía con la moral de poder ejercer todavía. Si no, pregúntenle a los comuneros mapuches de Ercilla que constantemente están teniendo dificultades de esta índole. Bien, ¿cómo fue el desarrollo del
de la ocupación de la Araucanía. Lo vamos a realizar a través de personajes para que vayamos conociendo cuáles han sido los personajes más relevantes que han participado de este proceso. El primero de ellos es que se le encomienda en 1843 en adelante, se le encomienda a Cornelio Saavedra. Seguramente ustedes conocen alguna, alguna calle que se llama así. Puerto Saavedra se llama así por este caballero. Cornelio Saavedra logra avanzar hasta el río Malleco, ¿cierto? Y funda las ciudades, pueblos en ese tiempo de Cañete, Angol y siguió avanzando por el norte. Entonces, pero ahí se quedó, ¿ya? Eh, Dentro de este proceso existe un personaje que es líder de la resistencia rebelde mapuche, un tremendo personaje que se conoce como el cacique Quilapán, que al igual que Lautaro, que Caupolicán y que otros grandes próceres de la cultura mapuche, ¿cierto? Y de nuestro territorio nacional, fue un líder que aglutinó a las fuerzas de mapuches y las organizó para resistir al ejército chileno. Aquí, bueno, hay una tremenda diferencia. Hay algunos historiadores que han intentado comparar al cacique Quilapán con Lautaro, ¿cierto? Pero acá las fuerzas eran totalmente distintas. Estamos hablando de que Quilapán se enfrentó a un ejército profesional con experiencia de guerra. No estamos hablando de cualquier ejército. Triunfador de una guerra contra dos países extranjeros, como fue en la guerra del Pacífico que enfrentó a Chile y a Bolivia, con Perú. Entonces estamos hablando de un cacique que tuvo la valentía de poder hacerlo. Entonces fue el líder de la resistencia indígena y finalmente, bueno, después terminó muerto. Pero eh, fue, creo que interesante e importante decir que hubo resistencia. No como la que se esperaba, ¿cierto? En ese tiempo, pero hubo. Bueno, Cornelio Saavedra llegó hasta por ahí, hasta Angola, un poquito más allá, ¿cierto? Y después se le encomendó a Basilio Urrutia, que era el general que mantuvo la zona bajo control. Fue Basilio Urrutia el que logró vencer la resistencia de los rebeldes a cargo del cacique Quilapán. Y después finalmente Gregorio Urrutia, que también venció a los mapuches y fue aquel que ocupó la Araucanía. ¿Ya? Hay distintas interpretaciones con respecto a estos caballeros. Unos dicen que fueron grandes héroes nacionales, otros que se les toma como asesinos, ¿cierto? Porque la ocupación, tenemos que pensar de que la ocupación de la Araucanía no fue una ocupación pacífica como se le quiso poner durante los gobiernos militares en la década de los 80, que se decía de que fue pacificación. Es decir, primero igual se estableció el diálogo. Bueno, efectivamente se estableció el diálogo, pero por supuesto que si alguien llega a quitarnos nuestras casas, obviamente nosotros nos vamos a defender. Entonces eso fue lo que pasó con el pueblo mapuche. Y hay distintas interpretaciones con respecto a estos, a estos personajes históricos. Unos los tratan de asesinos, otros formaron parte del genocidio de muchas comunidades, porque también hubo comunidades enteras que fueron asesinadas, que fueron trasladadas del lugar, que se violó mujeres, se asesinó a hombres, ¿cierto? Se esclavizaron, trabajo forzoso, se le implantó nueva cultura, se le obligó a eh, utilizar ropa, se le obligó a vivir en casa, en reducciones, en fin, una serie de atropellos, lo que hoy conoceríamos como la violación sistemática de los derechos humanos. Si es que hubiese habido una Carta Fundamental de Derechos Humanos de la época, seguramente estas personas estarían condenadas por crímenes hacia los derechos humanos. Bien, consecuencias de la ocupación de la Araucanía. La primera es que a los indígenas se les obligó a abandonar sus tierras y fueron entregadas perdón, vuelvo a repetirlo, ¿no? La primera fueron las reducciones. ¿Qué son las reducciones? Eran pueblos, o fueron pueblos, que después se convirtieron en ciudades, como por ejemplo Angol, Chochol, Galvarino en la actualidad,
eran reducciones, eran pueblos en donde se trasladó a todas las personas que lograron sobrevivir a la ocupación de la Araucanía. Entonces, estas reducciones lo que buscaban era acomodar a los indígenas mapuches en ciudades y que se volvieran productivos, que fueran al colegio, que aprendieran a leer y escribir, que se volvieran cristianos, porque una de las preocupaciones que también tenía el Estado y la Iglesia era que fueran civilizados en los valores cristianos. Perdieron sus tierras, grandes miles de hectáreas. Esa es una de las razones porque en la actualidad hay muchos grupos mapuches que están reivindicando tierras. ¿Qué significa reivindicación? Significa que lo que buscan estos grupos es restituir las tierras que fueron, abro comillas, usurpadas durante la época de la ocupación de la Araucanía. Y incluso hay personas que tienen títulos, tienen escritos, tienen escritura de esos territorios que actualmente están siendo utilizados por otras personas. Y aquí voy a pasar al otro lado. También una de las consecuencias de la ocupación de la Araucanía fue la confiscación de tierras y colonización. Como ya dijimos anteriormente, uno de los objetivos de la militarización y colonización de la Araucanía fue la producción de trigo. Por lo tanto, esas tierras fueron usurpadas, el Estado legalmente fueron usurpadas al pueblo mapuche y se instalaron colonos. Y usted puede decir, bueno, ¿tienen culpa o no tienen culpa de esto? Bueno, usted lo puede evaluar. Pero estos colonos lo que sí hicieron fue aumentar la producción de esas tierras. Como vemos en la imagen, ¿es cierto? Eran grupos de alemanes, principalmente italianos. Acá en la novena región tenemos una mezcolanza increíble de personas, principalmente colonos. Entonces tenemos que hablar, por ejemplo, de los conflictos que han tenido algunos colonos, los Mackay, los Luxinger, ¿cierto? Incluso con el lamentable asesinato de la familia Luxinger Mackay hace un par de años atrás, en manos de lo que todavía se está investigando de un grupo mapuche. ¿Ya? Entonces eso ha provocado tremendos roces que en la actualidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver, si ustedes van a Vilpuna en algunos lados, pueden ver que hay personas que inescrupulosamente están vendiendo y que las venden algo que una hectárea podría costar 30 millones de pesos, la están vendiendo en 3, 4 millones de pesos. ¿Pero por qué lo venden así tan barato? Porque es un territorio en conflicto. Entonces las personas saben que si construyen sus casas van a venir grupos mapuches, ¿cierto? Y los van a corretear de ahí. Entonces ha generado un tremendo problema este tema de primero las reducciones y después la colonización. Ya, pero ¿qué tienen que ver los colonos con la confiscación de tierra? Que a los mapuches se les sacó de un lugar, se les puso en las reducciones pueblos indígenas y a estos colonos utilizaron estos territorios y crearon estas tremendas fincas, haciendas, fundos, como quieran llamarle. Y otra de las consecuencias es que la producción agrícola aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió el objetivo principal que tenían las autoridades chilenas de la época después de la Guerra del Pacífico, era utilizar el territorio para aumentar la producción y comenzar a exportar esos recursos a lugares como Australia y Estados Unidos, California. ¿Ven? Entonces, ¿se cumplió el objetivo? Sí, se cumplió el objetivo. ¿Cuál es el costo de eso? Que en la actualidad, como vamos a pasar a ver a continuación, todavía existe lo que se conoce como, entre comillas, muy mal se llama conflicto mapuche, pero le vamos a llamar conflicto mapuche para cortarlo, pero es el conflicto mapuche-estado o estado mapuche, dependiendo cómo uno lo vea. ¿Ven? Si vemos los titulares que son todos del 2017, 2019 y el que está ahí botadito, o sea, paradito, es del 2020. 11 comunidades mapuche anuncian recuperación y toma de posesión de tierras cercanas al lago Ñeembucú. Comunidad mapuche de Cayaqui inició proceso de recuperación de tierras en el Fondo Alto Biobío. Los grupos mapuche que reivindican la recuperación de tierra en las zonas de los atentados.
Hay conflictos, ustedes revisan la prensa desde 1990 en adelante, se van a encontrar que está lleno de noticias de esta índole. Y ahí eso provocaba también una de las consecuencias que no está nombrada ahí, pero que sí ustedes la pueden ver, es que la novena región de nuestro país es la región más pobre. Y dentro de los pobres, los más pobres son los que representan a comunidades indígenas como los mapuches que viven justo ahí, por ejemplo, en la comunidad de Cayaqui en el Alto Biobío. O sea, los más pobres de los pobres siempre han sido los mapuches. Entonces también ahí, a pesar de que el Estado ha intentado a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y otras entidades, ¿cierto?, poder aplanar la cancha, poder equiparar la cancha, no se ha logrado porque también hay problemas de entendimiento. Bien, entonces para que quise hacer esta pequeña reflexión y darle un poco más de carácter más actual para que vean de que la ocupación de la Araucanía, si bien es cierto que es un proceso histórico que ocurrió hace bastantes años, todavía es considerado un problema de tipo social y económico, porque por ejemplo se dice que los mapuches son terroristas, de que queman camiones. Por el otro lado, los mapuches dicen que constantemente se le están hostigando sus comunidades. Entonces es un tema de nunca acabar y que bueno, usted como estudiante libre va a poder desarrollar su propia opinión. Lo que yo aquí les presenté es lo que ocurrió durante la ocupación de la Araucanía, ¿cierto? Y intenté darle una pequeña interpretación. Bien, estas discusiones las seguiremos dando en vivo e indirecto a través de el Zoom. Que les vaya muy bien. Abrazos para todos.